Gracia y paz en el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo a los hijos de Dios en todas las naciones. Aquellos que únicamente han puesto su confianza por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio suficiente para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro, Nelson Villalba Sarmiento. Y damos gracias al Señor que por su voluntad y guía podemos utilizar esta plataforma en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. En esta ocasión quisiera tratar el tema acerca de hechicería en medio de los cristianos. Cuando nosotros analizamos en las escrituras la parte de la autoridad, se encuentran conceptos claros o encontramos conceptos muy claros. Hay dos palabras que podemos nosotros visualizar en las escrituras. La primera es exousia y la segunda dynamis, autoridad y poder. Se relacionan, pero son diferentes. La autoridad, exousia, es una autoridad espiritual que tiene mucha influencia, conlleva mucha influencia, privilegio para gobernar. Nace en el amor, no nace en la dictadura o en la arrogancia o la soberbia. Nace en el amor y este poder que tiene, esta influencia que tiene la persona, este privilegio que tiene la persona para gobernar en medio de todo esto, sus palabras vienen a ser órdenes las cuales deben ser obedecidas. Eso tiene que ver con la autoridad o la exousia como una autoridad espiritual. Pero cuando vemos el poder dynamis, este tiene que ver con el poder por naturaleza que reside en alguien, poder para obrar algo. Y cuando aclaramos los conceptos de autoridad, Dios es presentado en las Escrituras como la autoridad máxima y personal y fuente de toda autoridad. Eso lo podemos ver en muchos textos bíblicos como Daniel 4:34 al 35, 2:21 y Romanos capítulo 3 y versículo 1 también. Es la fuente de toda autoridad. Jesús es presentado por los apóstoles como corregente con el Padre y poseyendo autoridad sobre todo el universo, sobre todo el cosmos. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, Filipenses 2, del 1 al 11, Colosenses 2, del 9 al 10, y también Mateo 22, del versículo 42 al 44. Jesús es un corregente y el que tiene la autoridad también suprema y máxima. Cuando nosotros notamos, él fue, o por medio de él se crearon todas las cosas que podemos nosotros observar en el universo. También cuando nosotros aclaramos conceptos de autoridad, tenemos que hay autoridades delegadas dentro del ámbito natural que nosotros vivimos. La familia es una de ellas, Efesios 5, versículos 22 al 25. La familia es una autoridad delegada. El gobierno también es una autoridad delegada. Romanos capítulo 13, versículo 1. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Tenemos también la iglesia, que es una autoridad delegada, y eso también lo podemos nosotros visualizar en Hebreos 13, 17, por medio de sus representantes en la autoridad delegada en la iglesia. Pueden ser los líderes, los ministros que llevan adelante la obra del Señor dentro de los ministerios que nosotros conocemos. También el trabajo viene a ser como una autoridad delegada. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24 y primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Estas son autoridades delegadas. Recordemos que
Todas estas autoridades delegadas tienen un fin en lo cual se lo lleva por medio de sus actividades o por medio de lo que ellos pueden realizar como delegado de parte de Dios. Ahora, esta autoridad delegada siempre de plano debe rechazarse todo abuso de la misma, sea esta en forma de despotismo arbitrario, parcial y caprichoso. El que ejerce autoridad delegada debe ser como el que sirve. Lucas capítulo 22, versículo 26. El que quiera ser grande, dijo el Señor, y sobresalir por encima de todos, debe hacerse servidor de todos. Marcos capítulo 10, versículo 43. También lo notamos esto específicamente en Juan 13, versículo 13 al 15, cuando Jesús le enseñó a sus discípulos en una manera práctica a lavarle los pies. Es una muestra clara de la actitud de servidores como autoridad, no de otra manera. La autoridad debe ser como un servidor. Ahora, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4, también encontramos un gran ejemplo donde ahí no debe, el que ejerce autoridad espiritual, no debe tener un señorío humano, lo cual ahora se lo ve de una manera en general, abunda ese señorío dentro de la iglesia. ¿Por qué no debe haber señorío? Porque no son dueños de la congregación, no son dueños de la grey. El único dueño es el Señor Jesucristo. No deben ser crueles tampoco dentro de la iglesia del Señor los que ejerzan autoridad, y tampoco deben ejercer la autoridad como dictadores. Tampoco lo tienen que hacer por obligación, no, sino ni por avaricia, ni por ningún tipo de dinero. No, ningún tipo de estas formas deben ser tomadas como ejemplo para ejercer autoridad. Estos serían muestras muy tristes y lamentables dentro de la iglesia del Señor cuando alguien ejerce autoridad. Nadie debe ejercer señorío. Tenemos nosotros también como una máxima autoridad la palabra del Señor. Su palabra es fuente de autoridad y a la cual le debemos totalmente lealtad. Es fuente de conocimiento de Dios y fuente de autoridad de la iglesia. Cuando la iglesia deja a un lado la palabra de Dios, se comienza a alejar totalmente de la autoridad que Dios le ha delegado. La Reforma propuso las 5 solas como un eje teológico. Dentro de esas 5 solas encontramos solo la Biblia, solo la Biblia. Debe ser la máxima autoridad igual que Dios, porque es su palabra para toda la iglesia del Señor como normas en doctrinas o como norma de práctica y conducta de cada uno de sus miembros. Ahora quisiera leerles el texto base que tenemos. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, en su versión PDT. Dice, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Aquí tenemos 2 puntos que tenemos que analizarlos dentro de este pasaje que acabé de leer. Primero, negarse a obedecerlo. Otras versiones lo transcriben como rebelión. Y la rebelión es muy triste ver que dentro de la iglesia del Señor se está dando de una manera muy grande, se podría decir. El texto aclara que ser rebeldes contra la palabra de Dios es tan malo como aquel que practica la brujería, la adivinación o el espiritismo. No está diciendo que esté haciendo brujería o que esté haciendo adivinación o espiritismo, pero la pone al mismo nivel que estos pecados, el ser rebeldes contra la palabra de Dios. Esta rebeldía se manifiesta como una negación a obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Es un cambio
es una sublevación, es un rechazo a la autoridad. Recordemos que el primer acto de rebeldía ocurrió en el cielo cuando Lucifer llevó a la tercera parte de los ángeles a una rebelión, a una revuelta. Y por eso entendemos ahora o tenemos la revelación de todo este sistema que existe de ángeles caídos, autoridades, tronos, dominios, qué sé yo, potestades, ejercen dominio en las regiones celestes como nosotros encontramos dentro de la palabra del Señor. El segundo acto de rebelión ocurrió en el Edén y nosotros tenemos claro cómo ocurrió ese acto de rebelión en el Edén. Cuando notamos dentro de la palabra del Señor, tenemos un caso muy particular, un caso muy específico con la vida de Saúl. Él fue un claro ejemplo de este tipo de actitud, de acción a la vez de rebeldía. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, dice de esta manera muy clara, hablando acerca de la actitud de rebeldía de Saúl al negarse a obedecer la palabra del Señor. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. No obedeció, no guardó la palabra, fue rebelde a la palabra de Dios y al final fue rechazado o desechado como rey. No está hablando la palabra de salvación, eso tiene que ver con otro punto. Fue desechado como rey, fue desechado en su labor o en su oficio de rey, fue desechado. Esto entendamos también a la luz de la palabra, cómo alguien puede ser desechado en su don espiritual. Ahora, aquí encontramos la similitud de la rebelión con la adivinación, en la cual muchos ministros han caído al rechazar o desechar la orden o la obediencia clara a la palabra del Señor. La adivinación es una práctica que se dio en culturas o se da en culturas paganas con la esperanza de comunicarse con los espíritus en busca de respuestas. Al negarse a obedecer o guardar lo que las escrituras declaran, el ministro o el hombre de Dios está diciendo dentro de su orgullo o de su soberbia: Dios, no te necesito. Voy a encontrar respuestas sin tu ayuda, sin tu aprobación. Comenzaré a influir a las personas con mis conocimientos y recibiré toda la gloria. Eso es lo que conlleva la parte de la rebeldía y la similitud con la parte de la rebelión con la adivinación. Así la rebelión quiere ser adorada y obedecida en lugar de tener relación y sumisión a Dios. Cuando nuestras agendas personales o nuestras visiones personales son más importantes que la agenda de Dios, la cual la encontramos en su palabra y sus propósitos son descritos de una manera clara, mis hermanos, estamos yéndonos por el camino de la rebelión. Cuando la manipulación es parte de los frutos, en donde personas heridas y frustradas son utilizadas como escalones. Y esto abre puertas, Iglesia del Señor, para la manifestación de espíritus demoníacos dentro de las congregaciones. Recordemos en el tiempo del reino dividido, cuando Israel se dividió en el reino del sur y en el reino del norte, el reino del sur con Judá y Jerusalén quedó gobernado por Roboam, quien era hijo de Salomón, descendiente de David. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 31. Dicen las escrituras que a él acudían los sacerdotes y levitas, pues Jeroboam, el cual había quedado en el reino del norte,
gobernando a Israel y Efraín, los excluyó del ministerio. Eso también lo encontramos en 2 Crónicas capítulo 11, versículos 14 al 15. Y dice de una manera clara la palabra que Jeroboam comenzó a desechar la palabra de Dios. Recordemos que cuando Dios dividió el reino, eso lo podemos validar por las escrituras. Dios lo dividió el reino, eligió a Jeroboam de una manera específica para liderar el reino del norte y le dio también promesas y le confió también órdenes conforme a su palabra por medio de sus profetas. Pero Jeroboam no quiso hacer u obedecer la palabra de Dios. Y dice las escrituras que él comenzó a designar sus propios sacerdotes para los lugares altos, los cuales ya no descendían de los levitas. Y dicen las escrituras de una manera clara que cuando él lo hizo de esta manera, designando sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, dice que eran para los demonios y para los becerros que él había hecho. Primera de Reyes capítulo 12, versículo 30 al 31, dice de una manera clara lo que les acabo de decir. Ellos no eran de la tribu de Leví, estos sacerdotes que él elegía, que él instituía. Además instituyó fiestas a la par de las fiestas del Señor, que no eran de Dios, que no eran las que él había establecido. Primera de Reyes 12:32 dice que todo eso fue inventado de su propio corazón. No era o no provenía de la palabra del Señor. ¿Acaso que él pensaba o siquiera se imaginó que lo que estaba haciendo era para adorar demonios? Creo que no. Creo que ni siquiera se daba cuenta, sino que en su orgullo y en su rebelión, él quería adorar a Dios a su manera, pero lo llevó a desobedecer y rechazar y desechar la palabra de Dios. Él estableció a su manera sacerdotes y no conforme a la palabra de Dios. Y esto abrió puertas a la adoración demoníaca. En 1 Timoteo 4, 1 al 2, nosotros lo recordamos, dice que muchos apostatarán de la fe, eso se está dando ahora, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia. Esta idea de cauterizada la conciencia en los tiempos de Pablo era cuando una herida en la piel era quemada con hierro candente y esa área quedaba incapaz de sentir, insensible, incapaz de sentir algo. Los ministros de ahora que persisten en inventar creencias, prácticas o implementar fiestas que no están aplicadas por los apóstoles dentro del Nuevo Testamento, están inventando cosas y no son para Dios. Ojalá sus motivaciones sean buenas. Ojalá esas motivaciones sean buenas, pero no estamos movidos solo por motivaciones, sino por guardar la palabra del Señor. Por eso que a la final el Espíritu Santo también ha herido sus conciencias porque repetidamente niegan la culpa que sienten y siguen esparciendo sus mentiras y se convierten en incapaz de sentir vergüenza por lo que están enseñando, por las mentiras que están enseñando. Esto destruye el poder de discernimiento, aceptando fácilmente cada mentira que ellos crean y que prediquen. Eso está pasando en este tiempo, mis amados hermanos e iglesia del Señor. Como creyentes abrazan creencias totalmente erradas, como el neoapostolado, que ahora, por evidencias aún prácticas, se está notando que no provino de Dios y no está avalada por las escrituras. Como estos apóstoles o pseudo neoapóstoles están cayendo por su propio peso y están comenzando a enseñar doctrinas de demonios
porque ya se convirtieron en espíritus engañadores y comienzan a enseñar totalmente cosas al margen de la palabra de Dios. Y la iglesia los sigue y muchos están metidos dentro de este movimiento que es la peor aberración que ha podido manifestarse dentro de la iglesia del Señor. Y no me cansaré de repetirlo, y no me cansaré de decírtelo en el nombre del Señor Todopoderoso. No entiendo por qué se insiste en prácticas que ni siquiera los apóstoles validaron dentro de las iglesias del Señor o la aplicaron dentro de las iglesias del Señor, sino que se dejan llevar por las modas. ¿Por qué otras iglesias lo hacen? ¿Por qué otras iglesias instituyen cuerpos de danzas? Ellos también lo hacen ahora. Pero ¿en qué se basan? Porque otro instituye o practica, esa es la moda, la fiesta de las primicias, y donde ponen comida a su alrededor. No sé cuál es la intención que quieran hacer, pero donde en las escrituras encontramos que eso tiene que ser realizado. Fue para Israel, no para la iglesia de Cristo. Desconozco la intención de estos líderes. Espero que estas intenciones sean buenas, pero ¿me vas a decir que porque todas las iglesias lo hacen? ¿Me vas a decir porque en el Antiguo Testamento está eso? ¿Acaso ese es tu nivel de discernimiento? ¿Acaso no puedes saltarte a la aplicación al Nuevo Testamento a ver si los apóstoles siquiera lo hicieron o lo aplicaron? No, no se toman la molestia de hacer eso. Ni siquiera les interesa. Lo segundo que encontramos nosotros es acerca de la obstinación que se realiza en medio de la práctica de desechar la palabra de Dios. La segunda parte de 1 Samuel 15, versículo 23 dice que hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Obstinación, lo dice en otras palabras. Este sería el segundo punto. Soberbia, arrogancia o terquedad también viene a ser. Es como adorar ídolos, mantener una idea a pesar de que sea errada. Esto es muy negativo. La obstinación me va a dirigir a tomar acciones muy dañinas. Tú sabes, ministro, tú sabes que esa creencia no es de Dios, pero persistes en seguir en ello. Por eso que debemos validar todo proyecto o toda llamada visión o planes, considerando si se adaptan a las escrituras y cumplen con el verdadero propósito de Dios. Validemos lo que creemos. Validemos todo lo que hacemos. Jeremías capítulo 3, versículo 10 dice que rehusar escuchar las palabras de Dios o andar en la terquedad de su corazón es lo que hacía el pueblo de Israel. Que no sea lo que hace la iglesia, pero a través de sus líderes. Y mantiene a la iglesia en un estado de ignorancia espiritual muy fuerte. Imagínense, ¿qué hace la iglesia en terrenos extraños y lejos de Dios? En donde decretan todo lo que te va a pasar, decreto que esto va a suceder, como cualquier brujo o como cualquier adivino barato que sale dentro de algún noticiero o programa social, de entretenimiento social, donde dicen que voy a pactar con Dios para obtener algo, algún favor de parte de Dios. Totalmente son doctrinas baratas, como la palabra de fe, donde totalmente se ha desvirtuado la prosperidad económica y la han puesto por encima de todos, donde la mayor prosperidad debe ser la prosperidad espiritual. El no apostolado, que ya lo he dicho y lo sigo nombrando. El creer en maldiciones generacionales que no lo pueden probar con las escrituras. Las escrituras van a totalmente derribar o desechar esta creencia. Jehová Junior, donde se declara y recibe lo que yo digo.
o también encuentros o preencuentros, o como lo quieran llamar, o confesión positiva, y no les interesa moverse de ese lugar. ¿Qué estamos haciendo con eso? Con todo este tipo de enseñanzas o prácticas. No es terquedad dentro de la iglesia de Dios. No es totalmente una terquedad o una arrogancia el estar en todo eso. Recordemos que ese tipo de formas de ser, de hacer la voluntad propia, la obstinación, soberbia o arrogancia, en otras versiones es traducida como darle rienda suelta a mi propia imaginación. No lo hagas, ministro. No lo hagas, iglesia del Señor. Dice Jeremías 8:5 que eso conlleva a desviarse continuamente en apostasía. Eso conlleva continuamente a aferrarse al engaño, mantener la terquedad o las propias decisiones realmente, o mi propia imaginación. Es como que estuviera adorando ídolos. Eso es lo que dicen las escrituras. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo amplía este concepto en Efesios 5:5 y en Colosenses 3:5. Él dice de una manera clara que debemos dar muerte o sacar el mal totalmente de nosotros. Todo tipo de malos deseos. Esto es lo primero que amplía Pablo. Lo que tenga que ver con inmoralidad, con indecencia, lo que tenga que ver con malos deseos. Tenemos que sacarla de nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo, no buscar amontonar dinero o avaricia. Es idolatría, dice el apóstol Pablo. Es lo mismo que adorar dioses. Es lo mismo que adorar ídolos. Por eso, iglesia, cuidado con la tendencia consumista de la sociedad que ahora se ve dentro de la iglesia actual también, en donde la iglesia se la está dirigiendo como un negocio. Ya no es algo espiritual, es un negocio. Usted entra a un templo, no hablo de la iglesia porque la iglesia es un organismo vivo. Usted ingresa a un templo físico de 4 paredes y va a encontrar toda una gama de mercancía, y es un negocio consumista para alimentar a la demanda que existe dentro de la sociedad actual. No dirijas la iglesia como un negocio. Eso está fuera totalmente de la perspectiva de Cristo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5 lo dice muy claro. 6, 8 y 6, 9 también nos dice muy claro. Tenemos que contentarnos con lo que tenemos. Quizás esto no le agrada a muchos. Si tienes sustento y abrigo, si tienes con qué comer y si tienes con qué vestirte, ya mantente o declárate que estás en una situación buena. ¿Por qué quieres amontonar dinero? ¿O por qué quieres manejar la iglesia como que fuera un negocio, un mega negocio en donde te vas a enriquecer? Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos dice lo mismo. Cuidado con este pecado de adorar ídolos, de idolatría. De esto se ve muchísimo en estos tiempos, muchísimos casos donde la iglesia es su negocio. Eso está pasando ahora. La iglesia es un negocio y en donde totalmente a todos sus familiares los están comenzando a meter en todo ámbito del negocio de la familia, dentro de su iglesia, dentro de las 4 paredes. Temen perder el negocio, temen perder el poder de su negocio. Eso es todo lo que los mueve. Y meten a sus hijos, y meten a sus yernos, y meten a Raimundo y a todo el mundo.
porque quieren mantener el negocio y en el cual ni siquiera rinden cuenta a nadie. A nadie. Esto está pasando dentro de la iglesia de Dios actualmente. Y es lo mismo que adorar a un ídolo. Hechicería cristiana está en estos tiempos en boga. Existe. Pero déjame decirte, iglesia, siempre hay oportunidad de cambios. Siempre hay oportunidad de volver al redil del Señor y a la voluntad del Señor. Siempre lo hay. Siempre habrá esa oportunidad mientras estemos en la gracia. Y dentro de la gracia, el Señor promete a todos sus hijos de poner un nuevo corazón y poner un nuevo espíritu dentro de nosotros y quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Seamos sensibles a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Que el Señor los bendiga y que el Señor les guarde.